Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas por venir. Como sabéis, mañana es el Día Mundial de la Poesía y no se nos ocurría mejor manera que celebrarlo que con la voz de dos grandes poetas como son Begoña Cabezas y Marta Pumarega. Hoy nos acompañan, nos van a leer de sus libros publicados. Begoña ha publicado el primero hace poquito, Marta lleva 2 publicados. Y bueno, pues yo quería lo primero agradeceros la invitación a venir a Tempo de Poesía y agradeceros pues que hayáis venido a algo tan peligroso, como digo siempre, como un recital de poesía. Muchísimas gracias, espero que disfrutéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que me toca a mí empezar, que nunca es fácil. Pues nada, os voy a leer poemas de La Sed del Hielo. Es mi primer poemario después de muchos años escribiendo, desde la niñez básicamente, y bueno, pues di el salto, o tuve el atrevimiento de creer un poquito que podría recogerse esos poemas, o algunos de los poemas en un libro, y bueno, ha sido todo un acierto porque me ha hecho más feliz de lo que era, ¿no? Se llama La Sed del Hielo, es un libro de poemas que tiene 3 partes y bueno, La Sed del Hielo ya te cruje un poco la cabeza, ¿no? El pensar por qué la elección de ese título. La Sed del Hielo habla pues del resurgimiento, ¿no? De cómo podemos renacer de nuevo, ¿no? La sed se calma, el hielo está en un estado sólido y bueno, pues simplemente con el hecho de cambiar de actitud, de cambiar de estado, puede calmar su sed, ¿no? Eso lo traslado a otra temática, ¿no? Cómo el ser humano puede llegar a alcanzar otros estados y mejorar, crecer, reconociéndose sobre todo y apostando por el cambio, ¿no? Bueno, pues yo creo que voy a empezar a leer algunos de los poemas. Nunca es fácil leer poemas o elegir cuáles son los poemas que... De hecho, no lo hago nunca. Ella, mi amiga Marta sí lo hace. Somos 2 contrapuntos totalmente. Bueno, voy a empezar uno de los poemas, que además es uno de los preferidos de Marta, que al venir por acá me ha dicho, tienes que leerlo sí o sí. Se llama bisonte. Bisonte es un animal, todos sabemos que es un bisonte, pero para mí fue un animal que de repente empezó a aparecer en un montón de espacios, ya sea en un documental, en una exposición que fui a ver un día de forma aleatoria y la elegí y aparecía como que ese bisonte me perseguía, ¿no? Lo tengo como el primer poema porque digamos que es como la figura que aparece anunciando el frío de la primera parte, ¿no? La primera parte del poemario anuncia un frío que va a aparecer en la vida y que te va a propiciar una ruptura, ¿no? Una ruptura en todos los sentidos. Entonces dice así, bisonte. La silueta de un bisonte mancha un paisaje nevado. El vaho que sale de su boca arranca al frío el placer de estar quieto y lo despierta. Cruje la nieve en Alaska como crujen los huesos que se rompen sin permiso. A su espalda, un lobo tiene en las fauces la noche y aúlla hielo. Bueno, seguidamente voy a leer un poema titulado Niña. Es un poema que, bueno, pues retrata esa niñez, ese comienzo de una personita, ¿no? Que va buscando juegos y cómo esos juegos van articulándote, ¿no? Como persona. Luis García Montero, con una cita, comienza el poema: hay algo serio y roto en el niño que fui. Quiero hablarte de recuerdos, de los patines que sonaban como tranvías mañana y tarde, de las costras que gobernaban las rodillas, de la familia que tuve tan cerca y se marchó como las horas. Mamá quiso gobernar en su casa con la debilidad de una tela de araña y yo crecí como un malabarista
con el vértigo ajustado en el vientre. Quiero hablarte de recuerdos, de los tesoros que almacenaba bajo la tierra, del asombro al descubrirlos de camino al colegio, papeles brillantes de caramelo, flores vencidas por el tiempo, se asomaban bajo los cristales rotos de botellas, siendo aún más primavera. Quiero hablarte de recuerdos, del rescate y tú la ligas, de la inocencia saltando a la comba, de la nieve amasada con las manos, rastrillo y pala como armas, el pan de la infancia. La obediencia era la bandera a la que teníamos que rezar todos los días. Solamente jugando se nos daba la orden de vivir como niños. Bueno, se acerca el frío y ya es más, se detecta más, ¿no? Ese frío que es la antesala de la ruptura, como os digo, de la primera parte, se llama caída libre. Un paracaídas sostiene la niebla y crees que la nieve te cubrirá la espalda cuando caigas y no ves las grietas que inventa el asfalto y caes y un charco seco de hielo te espera abajo para recogerte y duele la caída porque la carne se abre y te rompes con los ojos muy abiertos. Los muertos ladran, hay un esqueleto sobre tu boca. Este poemita es muy pequeñito, solo 3 versos, se llama Cierres. A veces las puertas guardan lo que no está dentro. Bueno, a mí me gusta mucho la poesía social. Creo que el poeta se tiene que acercar a la historia, ¿no? E intentar, bueno, provocar la reflexión, ¿no? Se llama Camina la historia, precisamente este poema. Vivimos con la prisa del verdugo y olvidamos la verdad del maíz entre verbos vacíos. Tanto vivir, tanto inventar, y un pétalo se construye con luz de tierra y agua. Retrocedemos a cada paso dado. No cabe hacerse preguntas cuando ya es tarde. La inteligencia del robot se ahoga en la sombra de su ignorancia. Un banco de peces navega un horizonte de hambre. Camina la historia la imperfección de las nubes. Perdemos el juicio de la fruta madura. Bueno, termino con... ¿Cuántos van, Marta? 4. Van 4, vale. Bueno, Cajones es un libro que habla de todo lo que guardamos y que a veces pues, es importante exteriorizarlo, desahogarse, ¿no? Lo hice pensando en las esculturas de Dalí, unas esculturas que tienen cajones, ¿no? Porque bueno, el surrealismo, ya lo sabéis, una de las ideas de los surrealistas es que nuestro yo, sobre todo, lo tenemos metido en el inconsciente, ¿no? Y bueno, provoqué, la poesía siempre hace que podamos exteriorizar nuestros sentimientos, desahogarnos, hacer una catarsis, ¿no? Se llama Cajones. A veces los días vienen torcidos y saco la ropa de los cajones y desordeno la tarde. Saco un adiós de arena en los ojos, saco una ventana con piel de lluvia y zapatos con tacones rotos. Saco una niña de ojos mudos que llora a rincones, cremalleras que no se cierran. Y yo no sé si la tristeza es este prendedor de noche que a veces calzo en la garganta, viento del norte. Os dejo con los poemas de Marta.
Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, lo primero. Gracias a Daniel por la invitación y gracias a Begoña por haber recogido el guante y haber venido conmigo. Os voy a leer poemas de mi tercer poemario, que se llama La sombra arrojada. Está dividido en dos partes, no sé si me oís bien. Está dividido en dos partes. Tiene una parte que habla de las relaciones personales, de las relaciones con uno mismo, del amor, del deseo, del paso del tiempo. Y tiene una segunda parte que es muy dura, pero para mí fue muy necesaria, que habla del duelo que yo viví cuando murió mi padre. Entonces, sin más, os empiezo a leer el primer poema, que aunque reniego de la poesía en este primer poema, vuelvo a lo largo del libro reenamorada de ella. Se llama así, se llama La poesía. No quiero saber nada de la poesía. Hoy todo son ruinas, hierba seca quemada. Solo quiero silencio, sumergirme en el agua, desaparecer muda, sorda, ciega, que no haya hueco en mi cuerpo para ninguna palabra. Hoy todas mis luces están apagadas. Bueno, el siguiente poema nace porque mi antiguo editor, en el segundo poemario, me dijo que le iba a leer mi poemario a su hijo pequeño para ver si le gustaba. Yo creía que no era apto para todos los públicos, pero aún así se lo leyó. Y al chico le gustó y me publicaron el libro. Entonces yo decidí hacerle una nana apta para todos los públicos. Se llama La nana. Lee este poema como si fuese una nana o un niño. Léelo una tarde de septiembre, no te preocupes si llueve fuera. Léelo con voz de padre querido, habla de pájaros, nubes y algodón, habla del mar como si pudiera verlo. He omitido ciudades, recuerdos y dolores antiguos, he omitido lo que viene después del amor. Léelo con cariño, habla de abrazos, de la importancia de quererse, es un poema de luces encendidas. He omitido nombres, situaciones, el desamor. He omitido que el dolor a veces te recorre de lado a lado. Léelo sin miedo y cuando termines, abraza la inocencia de tu hijo. Él no conoce lo omitido y ojalá no lo conozca nunca. A mí siempre se me andaba muy mal de escribir poemas de amor, pero aún así lo intento. Entonces escribí el poema, se lo escribí a Robert, que está aquí, y empieza así. Esta habitación da al mercado antiguo, a sus coches en doble fila, a esta mañana de sábado. Duermes y yo he nacido esta noche de tu piel y su juventud, de los aromas de tu cuerpo, de tu vientre de hombre lejano. Duermes, pero tu mano llega a mi rodilla y por un instante me miras, me sonríes, cierras los ojos y te abres al sueño, el milagro. Duermes y de tus labios cerrados brota el poema. Y por último, para cerrar esta fase y dar paso a Begoña, voy a leer un poema que añora la juventud, así de claro. Y se llama así, La juventud. Dice, como aquellas flores que crecen en mitad de un camino, tu juventud es así, firme y vigorosa. Diría que hay cierta fragilidad en ti, caprichosa como tus años. Miro tu rostro, joven aún, sin marcar derrotas, y siento cierto anhelo. Pienso que no hace tanto yo también era así, una flor que crecía en el asfalto, un golpe de viento, una semilla, pero han pasado 20 años. Tienes la insoportable belleza de la juventud, tienes ojos grandes como puentes que me miran a través de esta fotografía. Te sostengo por un instante y tu juventud es un tesoro
entre mis manos escondido. Bueno, voy a coger un poema que se llama Sacro. Es un poema que habla, bueno, como lo dice el título, ¿no? Esa parte de la naturaleza bueno, pues que te invade y es maravillosa, ¿no? En honor al cambio de estación, ¿no? Que tenemos ahora. Solo el mar sabe condimentar la orilla, solo la orilla narra el aullido de las piedras, solo las piedras amasan la cal que deja el tiempo, regresando siempre entre olas, sin velas que las guíen, sin espigas. Solo el tiempo viaja sin maletas, solo el tiempo recita las batallas que un pájaro de sal se llevó en el pico. Solo un pájaro encuentra entre nubes la cima del verso, solo el verso es la voz descalza del cristal, la razón del verbo. Bueno, entramos en la segunda parte del libro. A mí siempre se me ha dado muy mal fragmentar, bueno, poner, digamos, una temática o un hilo conductor al libro, pero las editoriales lo quieren así. Entonces, bueno, creo que es algo que siempre entre nosotros hablamos, ¿verdad? Bueno, los que nos dedicamos a estas cosas de vez en cuando. Y bueno, pues esta segunda parte, digamos que es el reconocimiento ya de que hay una ruptura sentimental en este caso, pero bueno, pues también voy metiendo poemas relacionados con lo social, ¿no? Con una crítica social también. Creo que Aguacero es un poema que reconoce, ¿no? Esa ruptura. Después del aguacero, los rincones de la casa acumulan más polvo. Se estrechan las ganas de verte, porque corro el riesgo de ser más calle abajo, de ser el último canto del mirlo, de no reconocer la estación del tren en la que debo apearme. Tienes la luz cansada de un rescoldo y como una elegía llenas de ceniza mi boca. Bueno, a veces es un poema que presenta esos momentos en los que nos deshinchamos y que, bueno, te levantas con el ánimo un poquito más bajo, ¿no? Que creo que nos ocurre a todos. Y bueno, está bien reconocerse, ¿no? Para poder cambiar, para hacer el cambio. A veces se encienden las luces y yo me paseo apagada buscando el interruptor. Doblo esquinas, como doblo camisetas para limpiar el polvo. Me santiguo con agua fría y calmo el calor, pero el espejo cuelga aún del suelo, porque no sé taladrar paredes y mantener mi cuerpo en equilibrio. A veces es inoportuno llamarse Begoña, tender la ropa y sostener el vértigo, decir adiós con la resaca que traen los relojes que resbalan de un cuadro de Salvador Dalí. A veces no encuentro preguntas para mis respuestas. Hay un abismo si te asomas en el hueco que deja la raíz profunda del álamo. Camina la luz. Camina la luz hasta encontrar la casa. Se bate contra los muros, contra el cristal, contra los pliegues de la madera, como una espada entre la sangre. Ictus. Somos historia de un tiempo roto, un piano donde se ensaya la lluvia, una escalera de cipreses, el frío que calma la piedra, el vértigo de unos renglones torcidos. Nada queda de ti, tras los cristales densos de la memoria. Me buscaré mirando cómo mana el agua que corre de la fuente.
del tiempo, mi cuerpo ha ido cambiando mucho y mi pensamiento también. Entonces escribí el reflejo. Esa mujer no soy yo. Ha ocupado en algún momento otra mi lugar, más vieja, más cansada. Vive en las fotografías y en mi espejo, en el reflejo de los escaparates, en los vídeos de cumpleaños. Camina con un cuerpo que ya no es el mío, es más torpe y te acaricia cada noche como si fuera a perderte. No por ponerme dramática, pero he tenido la muerte muy cerca. Y me he planteado en alguna ocasión que quería que fuera de mi vida, después de mi muerte. Y escribí Última voluntad. Yo, cuando muera, quiero ser árbol, que la brisa despeine mis hojas, que los niños trepen, que me tatúen un corazón. Quiero ser árbol, un árbol que dé pájaros y semillas, nidos y ramas, raíces y sombra. Creo que hay gente que es muy difícil de olvidar, que vienen para marcarnos y da igual la distancia que haya entre nosotros, que siempre les recordamos. Y yo escribí el recuerdo. La ausencia de palabra, la distancia, el muro de Berlín, la tierra de por medio, las barricadas de arena y polvo. Nada impide este goteo incesante de tu nombre, este pájaro sin jaula en el recuerdo, este deseo quemando como la nieve, estas manos tan tuyas en la memoria. Creo que nada nos salva de la soledad no deseada una vez que está llegado. Y yo escribí el círculo fijándome en un cuadro de Picasso que se llama Desnudo Azul y es de su época azul. Y empieza así, dice: la soledad, el frío del azul sobre el cuerpo desnudo, descalza he recorrido la estancia. La soledad es el círculo de Giotto. Con todas mis curvas lo he ido trazando, encerrándome en mí. Con las manos desnudas he perdido tu nombre. Con la espalda desnuda he cargado tu ausencia. Ya me he perdido, lo tenía todo súper preparado. Ella es la que tiene preparado todo, yo soy la desastre, la que no... Bueno, está claro que no es así. Pero al final me la traigo hacia mí. Os voy a leer el último antes de dejaros con Begoña. Me gusta mucho observar a las personas, me gusta observar todo en general, yo creo que por eso me nace la poesía. Y de eso nació este poema también, se llama El metro. En la línea 6 del metro hay un hombre que mira hacia abajo, repasa con sus ojos las esquinas, los zapatos, las piernas de los pasajeros, no alza la mirada. Va vestido con sus mejores intenciones, pero está abatido y por eso se le descuelga del hombro la chaqueta. Lleva en sus manos un ramo de rosas que cae en picado, apuntando al suelo. Yo pienso que hoy, fuera, a donde fuese, ha llegado demasiado tarde. Bueno, antes de empezar, a seguir, ¿no? ¿Cuántos me quedaban, Marta? Es que... No sé, tú sigue. Bueno, nada, quería contaros porque para mí es un placer tener a mi amiga Marta hoy aquí con las dos juntas, ¿no? O sea, hemos recitado alguna vez, pero junto con otros compañeros, poetas también, pero nunca las dos solas, ¿no? Marta y yo tenemos una historia, nos conocimos hace mucho tiempo, más de 8 años. Éramos alumnas del escritor Jesús Urceloy, que lo hemos tenido como
como maestro, gran maestro, y bueno, nos conocimos con él, incluso tuvimos la suerte de estar las dos solitas como alumnas durante casi un curso entero, ¿no? Un año entero. Y bueno, pues así nos fuimos conociendo, luego pasábamos juntas hasta llegar a casa y bueno, pues así poco a poco hemos crecido como personitas, pero también como poetas, ¿no? Sobre todo. Bueno, pues... dime. Gracias. Nada. Es que es verdad, es que hay que decir... Bueno, antes de empezar con la tercera parte, pues lo que os comentaba, esa fragmentación que muchas veces las editoriales nos piden, ¿no? Bueno, pues yo pensé, soy una persona positiva, normalmente soy positiva, entonces digo, no puedo acabar con tanta seriedad y con tanta tristeza y con tanto dolor, ¿no? Lo que puede provocar una ruptura. Pues viene la esperanza, claro está, ¿no? Poemas un poco más ligeros y más positivos. Antes de empezar la tercera, serás memoria, ¿no? En decir adiós. Serás memoria de los malos días. Después del mito, crecen lirios en la boca de los muertos y saben bien los besos que todavía no se han dado. La noche se permite una oscuridad de piedra cuando abro las sábanas y dejo descansar mi cuerpo que cae sostenido por la templanza del colchón. El sueño permanece como una alambrada donde cuelgan las alas todos los murciélagos. Bueno, el poema Tiempo es uno de los temas que los poetas pues, solemos tratar, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? El tiempo pertenece a la espera, a la memoria de los muertos que miran cómo pasea el péndulo el naufragio de los días. Como espadas en la carne, dos lágrimas en la esfera fijan andamios que sostienen la muerte. El tiempo pertenece a un pájaro callado. Nace del vacío y como un fantasma sopla las velas. Dispone las paredes y sus ruinas, la enfermedad de los acantilados, que la luz caiga o no de las manos del suicida. Y sin embargo, dos cuerpos que se aman como presentes extendidos le desafían, recordando que el agua no calla al borde del camino. Bueno, pues una declaración de amor. Y no es para ti, Robert. ¿No? Ya has tenido uno. ¿Tú ya tienes el tuyo? Sí, hoy me ha abandonado. Hasta su cumpleaños. Sí. Bueno, se titula Te quiero, no podía ser de otra forma, ¿no? Te quiero porque rompes el hielo, porque deshaces la altivez de las tormentas, porque no te hundes cuando la lluvia viene torrencial. Te quiero porque te deseo la piel, porque esperarte se hace largo, porque abres las manos como se abren fronteras. Te quiero porque tu altura es refugio, porque traes lunas llenas donde enraizar descalzos. Te quiero porque te he visto brillar cuando la nieve acontece, porque sabes andar y sostener caminos. Te quiero porque respetas el silencio de las plantas, porque llenas la maleta de viajes futuros. Te quiero desnudo y hecho tela, porque me besas con los ojos llenos, porque sabes al mar que guarda el erizo. Te quiero, porque contigo el tiempo ya no es tiempo, es una luz que habla mi idioma, un lugar donde quedarse. Bueno, entre medias del enamoramiento, del saber que es tu sitio, pues a veces hay momentos de tormenta. Que luego ayudan a que vengan momentos de, ¿cómo le podríamos llamar? De calma. De calma. Se llama ambivalencia.
Hoy toca vestirnos con el silencio que cae de la ropa tendida, con la inquietud del árbol que aguarda en sus ramas, el dolor del hielo en la lengua o el alboroto de un nido. Un te amo es el deseo que sostiene el esqueleto de todas las noches, también una eternidad que se pierde buscando un reloj sin futuro. Frente a un plano de metro me fijo en la estación que corre tras la ventanilla del vagón, a punto de llegar a mi destino y el alivio de saber que hoy es viernes. Bueno, y el último, que se llama Vigilia, que bueno, también es una manifestación de amor dedicada a esta parejita que tenemos enfrente, ¿verdad, Marta? Si quieres, dilo tú. Bueno, yo quiero decir que es verdad que mi libro no es que tenga un tono optimista, pero me gusta mucho celebrar la vida. Y mi hijo Joel y mi nuera Paula se van a casar y me lo han dicho hace 2 días. Entonces yo creo un aplauso para ellos. Bueno, Vigilia es un poema que habla de cómo el amor te vuelve a resucitar, ¿no? Es como un pequeño bastoncito, ¿no? que suma, siempre que sea positivo. Me levanto con la frente despejada y la boca limpia. Desde la terraza, el rezo esquivo de la golondrina y una mañana que me presta su manera de andar. Cuelgo el abrigo de lana seca y lleno de buenos días los bolsillos para quien quiera seducirme con vistas al mar. La ciudad gira y me apoyo en mí y el vértigo se desarma. Y he de decir que ese no era el que estaba dedicado a vosotros. No, es cambio de sitio, ¿no? Como muchas veces pasamos conociendo personas, ¿no? que son importantes para nosotros y que han llenado el corazón, o a veces se lo han llevado, pero bueno, el cambio de sitio que te hace sentir bien, ¿no? Ya late la piedra, decía Dulce Chacón. Acumulo estrofas baldías en los tobillos, y aunque perdí la claridad de la nieve, me armo de tinta para escribir tu nombre en la carne de todos los rascacielos. Dentro del pecho me caben todas las sílabas y el oxígeno de todos los aceros. Hoy casi todo me conduce a tu orden alfabético y brillan las copas de los álamos y los tejados se hacen más cielo. Decirte amor es decir que te guardo en la brevedad de una vida entera. Bueno, el siguiente poema lo escribí en mi divorcio y yo la verdad es que no recuerdo haberlo pasado mal, pero debe ser que sí por lo que escribí. Se llama El dolor. La cita con la que empieza es de José Lupiáñez y dice: por los aires sombríos de la noche de octubre va mi dolor. En las vértebras oscuras de la noche va mi dolor. Atravesando el puente bajo las farolas, una mujer que soy yo arrastra una maleta repleta de imposibles, de palabras, de poemas. En las horas más frías donde busco tu nombre y nada encuentro, donde no hay rastro de lo que fuimos, de lo que somos, de lo que seremos, una mujer que soy yo camina con tacones sobre adoquines mientras recita un poema del que no acaba de acordarse, que hablaba del dolor y de la noche y que sabe que lleva tu nombre. Bueno, yo creo que era imposible no hacer en un libro de poesía un poema a las palabras. Se llama El cuadro. Las palabras permanecen y el tiempo queda allí dormido. Se detiene en todo lo escrito. Por eso, si dije noche, todo quedó a oscuras.
Por eso, cuando escribí amor, un cuadro vistió el frío de mis paredes descalzas. La vida es caprichosa y a veces nos da las cosas y a veces nos las quita igual. Entonces yo escribí la tierra. Quien no ha tenido las uñas llenas de barro, quien no ha trabajado la tierra, quien no estuvo años bajo el sol, quien no sintió el frío del invierno atravesando la ropa, jamás entenderá mi dolor. Teníamos las flores más bellas del jardín, pero vino el viento para llevárselo todo. Yo tuve a mi hijo, que le tengo ahí sentado, muy jovencita, le tuve con 20 años, entonces para mí era toda mi vida. El día que me dice que se independiza, pues imaginaos, dramón. Y cuando se independizó y venía a comer los fines de semana, yo escribí este poema que se llama El nido vacío. Dice: llorar frente al cuarto desnudo, llorar de necesidad, llorar ante el eco del salón, llorar en el trabajo, llorar hasta el nombre que te puse yo. Llorar, lloré todo lo que no está escrito, pero siempre hemos sido nosotros y eso lo puede todo. Solo hay una cosa que aún me entristece: cada vez que vienes es para marcharte. Y no sé si pasar a la segunda parte del libro o quieres leer tú, Bego. No, te pasa. Pasa palabra. Bueno, esta parte, la segunda parte del libro, si la primera parece durilla, la segunda es especialmente dura porque habla de la muerte de mi padre y de cómo yo pude hacer el duelo gracias a la poesía. Entonces, voy a empezar con un poema que para mí yo creo que es de los más duros que hay, que se llama La despedida, que dice así: en la planta 2 del hospital mi padre muere. Los 3 hermanos rodeamos la cama para que no se vaya. Le damos la mano y agua, le decimos que le queremos. Mi padre no quiere dormirse porque no quiere morir. En la planta 2 de Puertas Azules mi padre se asfixia. Tiene puesto oxígeno y morfina, ya no le duele nada, salvo la idea de perder la vida. Nos habla de la muerte y tiene los ojos más verdes que nunca. De nuevo su mano en mi mano, de nuevo ese miedo recorriéndolo todo. En la planta 2 de pasillos inabarcables, mi padre ha muerto dormido y en paz. Lo observo y un pensamiento absurdo me inunda. Por fin puedes respirar tranquilo. A las 6 de la mañana todos los pájaros cantan. Este poema empieza con una cita de Joan Margarit que dice así: la noche era una hoja de guadaña, y el poema se llama Mayo porque aun en la muerte cabe la esperanza de la primavera. Había muerto Rafael Guillén 2 días antes, en el cielo un eclipse de luna, en mi mano la mano de mi padre. En el coche camino a casa no hablamos, solo yo dije algo de la noche. A las 4 de la mañana la llamada, la pérdida de toda esperanza. Mi padre murió cuando nacen las flores. Una de las cosas que me cuestioné fueron mis propias creencias, ¿no? Con la muerte de mi padre, ¿no? Me cuestioné si tenía fe, si no tenía fe, si creía en que iba a haber una vida después, ¿no? Entonces escribí La fe. Empieza con una cita de Mario Benedetti que dice así: ahora qué miedo inútil, qué vergüenza no tener oración para morder, no tener fe para clavar las uñas. Saber que para mí no hay nada, que tras tus ojos cerrados todo termina.
no tener cruz en la que clavarme, no tener oración que masticar, no tener cómo salvarte de la tierra, no tener siquiera una esperanza breve. Yo lo sé, porque nada de lo que perdí ha vuelto. Que te vea mi... Yo estoy muy apresurada. ¿Cómo vamos de tiempo, Daniel? Bien. Bien. Minutos. Venga, pues sigo. Sí, Sigo. sí, sí, sí. Sigo. Sí, delegar. Bueno, dicen que la vida pasa, continúa siempre, ¿no? Pase lo que pase. Y tras la muerte de mi padre, pues no iba a ser la excepción. Entonces escribí El río. Dice, desde tu muerte disimulo la tristeza, sonrío a los vecinos, voy al trabajo, hago la compra, camino descalza por la casa, tomo algo en el bar del mercado, no lloro. Desde tu muerte me despierto a las 3 de la mañana, sola. Me siento al filo de la cama, lloro sin mesura y escribo. La tristeza es el río en el que muchos se ahogaron. Bueno, y yo no les voy a seguir a los pobres. Le hago uno más alegre. Que yo le alegre es complicado. Bueno, os voy a leer La pérdida y yo creo que no os voy a seguir leyendo más. Dice así. Bueno, os voy a leer otro mejor. Porque, claro, son durillos. Un poema muy breve que en mis anteriores poemarios tengo muchos poemas de estos, muy breves, y en este yo creo que son 3 o 4. Y se llama La paradoja, y dice así: no sé si será preciso entender tu muerte para entender la vida. Y ya por mi parte el último, y luego Begoña nos lee poemas alegres. Yo creo que cuando muere un ser querido la noche no es una buena aliada. Y yo escribí La muerte. Son las 2 de la mañana y las gotas de lluvia se alargan en el cristal de la terraza. Como muchas madrugadas pienso en ti. Hoy solo puedo pensar en tu muerte. Tú tan solo, tan acompañado, tan niño, tan hombre, tan asustado, tan valiente, yo tan perdida. Mi padre, ¿cómo explicar con palabras este dolor? No querías dormir porque con tus ojos cerrados veías la muerte. Hoy yo tampoco, exactamente por lo mismo. Bueno, a ver, habíamos hablado de si leer algún poema inédito de... Bueno, Marta lleva ya tres poemarios, ¿no? Para mí es el primero y bueno, sí que ahora acabo de terminar uno que todavía no está publicado, que ojalá en breve, cuando lo cierre, pues entonces había pensado en recitar uno, voy a intentar que sea el alegre, y ya concluimos con eso, Marta. No sé el tiempo que nos queda, la verdad. Sí, 5 o 10 minutos. Sí. O sea, Sí, puede ser más de uno. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, el último poemario va a estar relacionado con el mundo de los mapas, de la cartografía y relacionado también con todo, bueno, pues, el mundo, todo lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Hoy en día y siempre, porque no nos abandona, ¿no? La violencia. Y bueno, voy a leer el último, que es un poquito más... Esto del móvil. Vamos. Voy a leer dos. El amor cabe en heptasílabos y otro dice: de manos del amor nace valiente el sueño, con su afán de guardar la raíz del deseo en continua búsqueda del agua fresca
que bebe del arroyo, y cae con él el peso de toda soledad para encarar el día. Su rama posa y con altura de cúspide hace nido en los bosques. Cree con firmeza que un cielo en un abrazo nace, respira y crece. Es cauce que la lluvia busca para tomar respiro. Bueno, y acabo en edad de crecer. Voy a dejar los sociales porque son más negativos. Entonces, no es el día. Entonces, en edad de crecer, ¿no? Un poquito de esperanza y de alentar, ¿no? a crecer. En edad de crecer. Crezco, como crecen las vértebras entre la carne, en silencio, discretamente creciendo desde abajo, como crece la raíz que pisa el agua, como el aliento crece y late discretamente desde la bóveda del pecho. Crezco, resbalándome desde los mapas hasta la alambrada que teje el cielo, persiguiendo el destello que alimenta al ave cuando vuela sobre el ocaso. Como tenemos tiempo y para no dejaros con este sabor de boca, y para que veáis que también soy feliz, y porque hoy es el Día de la Felicidad. Es verdad. Sí. Hoy es el Día de la En Felicidad. la Loza, desde el 19 hasta el 21, ¿verdad? Tengo un poema que se llama El baile, que empieza así. Tengo una felicidad de pequeños pasos para bailar despacio y cerca. Tengo una felicidad, calles de Lisboa, sonrisa de mi hijo, orquesta en la plaza. Tengo una felicidad de tu mano en mi cuerpo, brisa de verano. Es como cuando yo te pregunto si eres feliz y sonríes, como cuando tú me preguntas si soy feliz y sonrío. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y ha sido un placer, la verdad, Daniel. Muchas Igualmente, gracias. muchísimas gracias por habernos invitado. Muchísimas gracias de nuevo por venir. Muchísimas gracias de nuevo por venir. Ahora, como sabéis, es costumbre, en el ciclo de Tempo de Poesía dejamos pues 5 o 10 minutitos para un micro abierto por si queréis compartir un poema con nosotros, pues está a vuestra disposición. Así que si alguien se anima... ¿Os animáis? Luis Miguel, sí, bueno, Luis Miguel. Un aplauso. Llévalo desde ahí. No te preocupes. ¿Puedes? Sí, hombre, sí. Esto... Se le acaban de operar. Se nota, ¿no? Pero vamos, una semana justo. Bueno, joder, Viernes, tenía que haber salido antes más gente, hombre. Bueno, vamos a... me vais a permitir una pequeña licencia, apartándome de esta poesía trascendental, una poesía profunda, preciosa que nos habéis dado. Tengo que decir que lo de los aplausos es un poco problemático. Hemos cogido ya la costumbre de no aplaudir entre poema y poema para dejar que el poeta disfrute su tiempo y haga su tiempo como quiera, ¿no? Y eso no quiere decir que no merezcáis aplausos en cada uno de los poemas que habéis hecho, porque eran preciosos, pero lo hacemos así y entonces queda un poco desdibujado, unos aplauden, otros no y tal. Pero agradecemos mucho, mucho, mucho la calidad, la profundidad, el amor que le ponéis en los poemas que habéis escrito y nos ha encantado a todos, indiscutiblemente. Muchísimas Agradecidas a nosotras. Nada. Ahora, esto es todo lo contrario. Voy a leer un poema que podría quedar de intrascendente de no ser por el título. El título se llama Dato biográfico. Es de Ángel González. Y como dato biográfico se retrata en él
con sencillez, sin rubor, y ahí está lo trascendental del poema, porque si no, no tendría nada. Este poeta pertenece a la generación del 50 o del medio siglo, que será, como nos informará Daniel dentro de un momento, al terminar el acto, la espina dorsal de un evento que vamos a tener dentro de unos días con el Ateneo de San Lorenzo del Escorial, junto con nuestra asociación Florida Blanca, en el Día de la Poesía. Voy a ir. Se llama Dato Biográfico. Cuando estoy en Madrid, las cucarachas de mi casa protestan porque leo por las noches. La luz no las anima a salir de sus escondrijos y pierden de ese modo la oportunidad de pasearse por mi dormitorio, lugar hacia el que por oscuras razones se sienten irresistiblemente atraídas. Ahora hablan de presentar un escrito de queja al presidente de la República. Y yo me pregunto, ¿en qué país creerán que vivir? Estas cucarachas no leen los periódicos. Lo que a ellas les gusta es que yo me emborrache y baile tangos hasta la madrugada, para así practicar sin riesgo alguno su merodeo incesante y sin sentido a ciegas por las anchas baldosas de mi alcoba. A veces las complazco, no porque tenga en cuenta sus deseos, sino porque me siento irresistiblemente atraído por oscuras razones hacia ciertos lugares muy mal iluminados en los que me demoro sin plan preconcebido hasta que el sol naciente anuncia un nuevo día. Ya de regreso a casa, cuando me cruzo por el pasillo con sus pequeños cuerpos que se evaden con torpeza y con miedo hacia las grietas sombrías donde moran, las deseo buenas noches a destiempo, pero de corazón, sinceramente, reconociendo en mí su incertidumbre, su inoportunidad, su fotofobia y otras muchas tendencias y actitudes que, lamento decirlo, hablan poco en favor de estos ortópteros. Bueno, pues efectivamente el evento al que Luis Miguel se refiere es que como Día Mundial de la Poesía, está muy bien, es un día, a nosotros se nos queda corto. Entonces, unido eso, que no nos daban fecha para el propio Día Mundial de la Poesía, que eso también tiene algo que ver, la semana que viene vamos a hacer un acto conjunto junto con el Ateneo Escurialense, que va a ser en torno a la generación de los 50 y a ciertos autores que vamos a leer, me incluyo porque me han invitado, vamos a leer textos propios. Va a ser el sábado 28, si no me equivoco, a las 12 de la mañana aquí. Va a haber un pequeño concierto de piano también. Estáis, por supuesto, invitados e invitadas a venir. Espero que vengáis. Y bueno, pues no sé si hay alguien más para el micro abierto, alguien que se anime. Un aplauso. No sé si sabremos, pero bueno. Sí. Es un poema que siempre me ha gustado mucho, ¿eh? Y bueno, pues a ver qué tal sale. Hoy vuelvo a la ciudad enamorada donde un día los dioses me envidiaron. Sus altas torres que por mí brillaron, pavesas solo son desmantelada. De cuanto yo recuerdo ya no hay nada. Plazas, calles, esquinas se borraron. El mito y el acanto me engañaron. Me engañó el corazón de la Granada. ¿Cómo pudo callarse tan deprisa su rumor de agua clara y fácil nido, su canción de árbol alto y verde brisa? ¿Dónde pudo perderse tanto ruido, tanto amor, tanto encanto, tanta risa, tanta campana, cómo se ha perdido? Si alguien más se anima. Bueno, pues entonces me vais a permitir que comparta un poema de un poeta, que es Pedro Flores, que tiene una antología publicada que se llama El increíble poeta menguante, que es muy recomendada. Generalmente soy como tú, suelo traer las cosas muy preparadas, ha sido una semana complicada, entonces hoy soy un poco más como tú. Hoy vengo a improvisar. Dime o decidme una página, por favor. Venga. 2 números y hacemos una página. Venga. El 2 Y el 5. El 25. Vale. Bingo. 5. tiene otra rima peor, ¿eh? Sí, pero...
Esto es lo que se llama una lectura... Jope, además habéis escogido uno dificilito. Bueno, vamos a intentarlo. Esto se llama lectura a primera vista. Veterano hincha de Ferencváros y niño húngaro sin tren eléctrico. Y viene precedido de unos pequeños versos que dice: ¿acaso no soy digno de jugar otro poco? El niño húngaro poco antes de tirarse bajo un tren de verdad. El niño de los Joseph nunca tuvo un tren de juguete. Yo lo sé porque viví puerta con ellos, en Ferencváros. Creo que fue hacia el año 13. Allí no había para esas cosas. Yo no me fui nunca. Aún conservo mi zamarra con rayas blancas y verdes, la del 65, cuando la copa de ferias. ¿Y quién le iba a regalar un tren de juguete al pequeño Atila? Seguro que no lo pondría jamás a funcionar. El muñequito que debería hacer de maquinista estaría en huelga, o jamás llegaría carbón para las calderas, porque más allá de la alfombra estalló la revolución. Attila Joseph, el niño del cuarto, como si lo estuviera viendo, de Ferencváros, Ahra Fradi, Aupa Ferencváros. En el 37 se tiró a las vías. También dicen que era un gran poeta, y bueno, no lo sé si ellos lo dicen, pero sí sé que si un niño de Ferencváros quiere un tren, tarde o temprano tendrá un tren. A seguir con la alegría. Luctuosa. Tarde luctuosa. Muchísimas gracias de nuevo por venir, muchísimas gracias de nuevo por compartir vuestros versos. Han traído ejemplares de sus libros, os recomiendo que os llevéis un trocito de poesía a casa porque merece la pena y mucho, ya lo habéis visto. Somos la Asociación Cultural Florida Blanca, para quien no nos conozca, nos dedicamos al teatro y a la poesía. Como os decimos, pues la semana que viene vamos a hacer este acto conjunto, el Ateneo Escurialense y nosotros. Esto es un ciclo mensual que, aunque bueno, en abril no vamos a hacer por cuestión de fechas, en la siguiente fecha será el 8 de mayo, pero sí me gustaría hacer un anuncio a los que estáis aquí, que vamos a anunciar próximamente en redes. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial, vamos a poder celebrar los días 16 y 17 de mayo la primera Feria del Libro de San Lorenzo del Escorial. La vamos a organizar la Asociación Cultural Florida Blanca. Esperamos veros por allí y muchísimas gracias, de verdad.